¿Comenzamos? Hola, soy Julio Ubart. Esto es Cara a Cara de Lupa Debates. Somos un portal de Internet dedicado a la difusión de la pedagogía de la democracia. En esta ocasión vamos a debatir sobre si se deben prohibir las corridas de toros en México. El debate tendrá un formato específico. Comienza el primer ponente con una construcción de argumento y tiene para ello 6 minutos, seguido de un interrogatorio riguroso del oponente, 3 minutos. Después de ello, el segundo participante contará con 7 minutos para la construcción de sus propios argumentos y a su vez responderá en un periodo siguiente de 5 minutos a un interrogatorio riguroso. Seguirán 2 periodos de refutación, uno de 4 minutos al primer ponente, uno de 6 minutos al segundo ponente y la conclusión para la cual tenemos 3 minutos. En esta ocasión nos acompañan Genaro Borrego y Gustavo Larios. Bienvenidos. Gustavo Larios tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Lupa Debates en este ejercicio importante para aprender a argumentar en esta sociedad, escuchar y sobre todo abrir la mente. Agradezco mucho. Bueno, la humanidad, no podemos discutirlo, se ha distinguido por ser una especie muy cruel. A lo largo de la historia podemos encontrar inquisición, esclavitud, sacrificios humanos, corridas de toros, cacería, peleas de gallos. Y todo esto obedece a algo que se puede reconocer fácilmente como discriminación. Hemos discriminado por color de piel, por género, por preferencias sexuales, por ideas, y sobre todo de una manera muy brutal, muy abierta, por especie. La discriminación, la intolerancia no es otra cosa sino la incapacidad de reconocer derechos en los otros, necesidades en los diferentes. Y ya hablaba de esto Darwin. En la medida que se es más primitivo en la sociedad, se tiene un círculo moral mucho más estrecho. Y esto alcanza a los animales no humanos de una manera brutal. La gran mayoría de los pueblos, especialmente atrasados, aún hasta la fecha, siguen haciendo caso omiso de lo que pueda o no importar a los diferentes. En el caso de los animales, se llega incluso al colmo de mantenerse en pleno siglo XXI. La capacidad de torturar y de matar, de quitar la vida a los animales por diversión. A esto suele llamársele, desde mi juicio, erróneamente arte. Muchas veces se confunde incluso el objeto del artista con la obra. Es decir, si hay un pintor que retrata a la miseria, nuestra sociedad no debe aspirar a ser miserable. Si un pintor retrata la tauromaquia, nuestra sociedad no debe aspirar a seguir torturando y matando animales. Es obvio que no debemos seguir con esta confusión, es obvio que nuestra sociedad tiene que estar evolucionando, y así como terminó el circo romano, y como han terminado las diferentes formas de discriminación, por lo menos abiertamente, por lo menos en materia de legislación y de políticas públicas y del discurso en los diferentes ámbitos sociales, también se tiene que terminar con la discriminación por especie. Es un paso obligado, sobre todo para una sociedad que aspira a ir haciendo a un lado las diferentes formas de abuso. Es objetivamente lo que nosotros vemos en una corrida, como en las otras muchas manifestaciones de tortura hacia los animales. Es un ruedo, una plaza, donde hay un público que se parece mucho más al de un palenque o al de una pelea de perros que al que asiste a una verdadera manifestación artística. Para empezar, comúnmente en las corridas de toros se requiere, pareciera obligado, porque la mayoría de los asistentes así están, de ingerir mucho alcohol, lo cual no ocurre en la ópera, en el ballet, en la pintura,
en las verdaderas manifestaciones artísticas, en donde no hay fronteras, no hay países que las impidan, especialmente los más evolucionados, y donde se crea, donde no se está destruyendo una vida, características esenciales del arte. Luego entonces debemos de atender a esa objetividad, ser claros y llamarle a las cosas por su nombre. México ya no puede seguir a la saga de esto, como ha ocurrido recientemente en Cataluña, en un paso de verdadera evolución, en un ejercicio democrático 100%, como lo es la iniciativa ciudadana, donde la legislación exigía solamente 50,000 firmas y con gran facilidad se encontraron 180,000 firmas. Lo que ocurrió en Cataluña fue, a diferencia de México, que los legisladores del Parlamento catalán supieron responder a la voluntad ciudadana. Es un ejemplo que debiéramos de tomar en los países latinoamericanos, en los pocos que todavía tienen las corridas de toros, y en donde también se está luchando de una manera muy profesional, como ya ocurrió con la plataforma PROU en Cataluña. Yo creo que si nuestra sociedad abre la mente, le llama a las cosas por su nombre, ve en un ruedo que sale un animal para ser torturado, el caballo también tiene su parte terrible de tortura aquí, hay que llamarle a eso muerte, tortura, barbarie. Y además debemos de considerar también como sociedad que esto es un germen de violencia del que podremos abundar más tarde. De acuerdo, muchas gracias. Para el interrogatorio, tiene la palabra Genaro Borrego. Bueno, yo quisiera antes también felicitar a Lupa Debates por armar estos ejercicios de análisis racional de muy diversos temas que interesan a la sociedad y hacerlo de manera responsable, tolerante, respetuosa. Y este es un ejercicio muy loable en este México contemporáneo en donde estamos avanzando en la democracia. Muchas gracias por su invitación y muchas gracias a don Gustavo por su intervención. Yo quisiera preguntarle a don Gustavo Larios, ¿los animales tienen derechos? Claro que sí. Cuando alguien tiene derechos, ¿también tiene deberes? No necesariamente. Yo creo que para tener derechos hay que tener deberes. Yo creo y los toros, yo Sí, creo que sí, primero por uno y favor. luego otro. Y los toros, como los animales, no actúan por deberes, actúan conforme a su propia naturaleza. La segunda pregunta que le quiero hacer, y no me la conteste de inmediato, por favor, es, ¿se refiere a todos los animales? ¿El trato de los humanos hacia los animales debe ser igual, similar? La discriminación a la que usted alude, ¿se refiere a la diferenciación también? ¿O es tabla rasa a todos los animales, lo mismo al leopardo que al lince, lo mismo al coyote que a la liebre, lo mismo a la pulga que el perro? ¿Ya respondo? Adelante, No sé por si favor. estemos en tiempo. Yo le contestaría en relación a esta disertación de solamente para tener derechos hay que tener también obligaciones. Es algo que ha sido ya muy superado en el campo jurídico desde hace muchísimos años. Yo le contesto con una pregunta. ¿Usted cree que un bebé tiene obligaciones? No, pero sí el hombre tiene obligaciones para con el bebé, que es el caso de los animales. Los hombres tenemos obligaciones con los animales. Y esas obligaciones hacia Pero una esas persona, obligaciones Uno no me por uno, por corresponde el favor. tiempo a mí ya, ¿no? Perdón, continúe tenía usted respuesta. otra pregunta Sí. por responder. Sí, desde luego que si alguien tiene una obligación para otra persona, esa otra tiene un derecho entonces. Es decir, si el bebé tiene, si hay una persona que tiene una obligación respecto de ese bebé, quiere decir que ese bebé tiene derechos, y esto se llama capacidad de goce, de capacidad no necesariamente de ejercicio, y esa es la diferencia. Y aquí es donde es exactamente igual
para un bebé, para una persona, un discapacitado mental que no sea capaz de responder a sus propios actos, y para los animales no humanos. Es decir, la capacidad de goce se funda en la identidad en cuanto a sufrir. Los derechos esenciales de todos los animales, todos, claro, si me va a hablar de microorganismos, vamos a caer en No, estoy hablando de las pulgas y de los perros, y de los linces y de los leopardos. El debate ha quedado abierto, y a partir de ahora, Genaro Borrego, tiene usted la oportunidad de exponer su argumento. Tiene 7 minutos. Sí, muchas gracias. Antes que quisiera referirme a los derechos, muy rápidamente, a los derechos que los hombres tenemos respecto de los animales, y tenemos las obligaciones que tenemos ante ellos, que son relativas, que son diferenciadas, que son ajustadas a nuestras relaciones que tenemos con ellos y son adaptados a su naturaleza. Después abundaré sobre eso. Una advertencia al iniciar mi intervención. Estamos hablando de sensibilidades. Yo desde niño nací en contacto con el toro. Sé cómo nace, cómo se le respeta, cómo se le identifica, cómo desde que nace sabemos quién es su madre, quién es su padre, quién es su abuelo, y las hazañas que hicieron toda su genealogía. Sé cómo se crían, he observado cómo se aprecian, cómo se cuidan, y la sensibilidad que yo tengo, y seguramente como yo, muchos otros, que hemos estado en contacto con el toro y que lo amamos, que lo respetamos, es de admiración, no de compasión. Cuando estamos en la plaza de toros, admiramos la naturaleza brava del toro, y lo vimos desde becerro, lo vimos desde novillo, lo vimos en su medio ambiente. Y por eso a lo que voy es que es respetable que hay quien le tenga compasión a los toros. Nosotros les tenemos admiración y les tenemos respeto, y es muy respetable esta diferencia de sensibilidades. Ahora, si se trata de ese tipo de sensibilidades, hay muchas otras antes que de la causa animal, incluso que las corridas de toros. Pero como son sensibilidades y son subjetivas, deben ser respetables, y pedimos respeto a nuestras creencias, a nuestras convicciones y a nuestros argumentos, como también, obviamente, respetamos las creencias, las sensibilidades y los argumentos de quienes están en contra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la corrida de toros? La corrida de toros es un evento para admirar el desempeño de un toro bravo, donde cumple con su naturaleza esencial y propia, que es combatir y morir con honor, no en la frialdad de un rastro. El toro es bravo, el Bos Taurus Ibericus, descendiente del Uro. Vamos a la corrida de toros a admirar a hombres que libremente se juegan la vida para experimentar el goce de dominar y producir arte y transmitirlo. La corrida de toros también es el evento para participar en un rito, donde se sublima el acto de matar un animal en combate leal, desigual pero leal. Es el triunfo del arte, de la destreza y de la inteligencia por encima de la brutalidad, de la bravura. Es un evento además comunitario de reunión y compartimiento de tradiciones, de gustos y de sensibilidades. Es una fiesta donde la comunidad se ve a sí misma, por eso es así, de esa forma como usted la alude, don Gustavo. Y vamos también a admirar las virtudes éticas de un torero, el valor, la caballerosidad, la dignidad, el dominio de sí, el ser torero. Es una convivencia plural, es una evidencia de la igualdad ciudadana, de las decisiones por aclamación, donde hay reglas y donde es una puesta en escena. Una puesta en escena, pero como dijo Orson Welles, el torero es un actor al que le suceden cosas de verdad.
Ahora, ¿por qué no deben prohibirse? Porque es un gravísimo atentado a la ecología, a la biodiversidad, a la conservación de los ecosistemas, al equilibrio de las especies. Significaría la desaparición del toro bravo. ¿Quién lo va a criar? ¿Quién lo va a cuidar? Como yo lo vi desde niño, desde mi infancia. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo mima? ¿Quién lo respeta? ¿Quién lo cría? ¿Quién le da de comer? El toro bravo desaparecería. También es un grave atentado a la libertad democrática, a la libertad de los toreros, a la libertad de nosotros, los aficionados, a la libertad de los ganaderos, y prohibir siempre es un acto de intolerancia. Prohibir, no hay que prohibir, no hay que prohibir nada, es intolerancia, hay que respetar argumentos y creencias, y creo yo también que no hay que confundir animalismo con ecología. Los taurinos somos ecólogos, no somos animalistas. Sería un grave atentado a la diversidad cultural. El preservar las corridas de toros es una resistencia a la mundialización de la cultura. Ya todos, por la fuerza de la comunicación, de la tecnología, no todos tenemos que comer sushis y hamburguesas y cafés en vasos altos de cartón. Queremos respetar nuestra identidad. La uniformización de valores y de las costumbres es algo negativo para quienes hemos nacido en una identidad popular. Es una denuncia a la avasalladora civilización anglosajona que todo lo está uniformando. Todo, como piensan en Londres, en Nueva York, todo en Estados Unidos, en Europa, en los países noruegos, así vamos a pensar nosotros y así vamos a sentir. Reivindicamos la diversidad cultural. Y por último, es un grave atentado a nuestra identidad mestiza, como sería también el caso de la charrería. Muchas gracias. Continuamos entonces con el interrogatorio que llevará a cabo Gustavo Larios. Suplico que las preguntas sean concisas y dar la oportunidad al debatiente a responder en tiempo. Gracias. Sí, don Genaro, habla usted de que prohibir no se debe de hacer. Yo le pregunto respecto de todos los ilícitos penales, respecto de lo que dice el Código Penal, si no se prohibiera nada, ¿qué es lo que ocurriría? Y esto se lo digo porque de todo lo que acabo de escuchar yo, creo que cabría muy bien para quien está defendiendo el esclavismo o para quien defiende el circo romano. Exactamente esos argumentos serían los mismos. Entonces la pregunta es, prohibir no se vale cuando tenemos códigos penales, cuando tenemos códigos civiles. Ahí está habiendo prohibiciones por todos lados y el planteamiento es, ¿por qué, si no es desde una óptica antropocéntrica, esos mismos derechos a la vida y al no sufrir no se le puede atribuir a nadie más que a nuestra especie? Serían dos preguntas. Sí, mire, no hay que prohibir nada que atente contra la dignidad humana y con la libertad del hombre. A esas prohibiciones me refiero. Y también quiero decirle que, por ejemplo, en el caso de la prohibición reciente en Cataluña, qué curioso que los mismos argumentos por los cuales se prohíbe las corridas de toros en Cataluña son los mismos argumentos por los cuales se fomenta, se enaltece y crece las fiestas de toros en el sur de Francia. Resulta que para preservar, entre comillas, la identidad catalana versus el centralismo español y afirmar su identidad, no quieren corridas de toros en Cataluña. Pues por las mismas razones, para distinguirse de la centralidad francesa, los franco-catalanes y los vasco-francos reivindican las corridas de toros por lo mismo. Aún entendiendo. Justamente por lo mismo. Y en el sur de Francia, en los últimos 10 años, han triplicado la asistencia a las corridas de toros. Y es una asistencia culta, es una asistencia consciente, es una asistencia que va a admirar
a admirar el toro bravo, que quiere que se preserve y que se cuide y que prosiga, y además es una población que reivindica su libertad. Si a alguien no le gusta, o porque tiene la percepción distinta a la mía, de que el toro sufre, pues entonces que no vaya a las corridas de toros, pero que no nos impidan que nosotros, que tenemos una percepción distinta, porque tenemos convicciones distintas, podamos hacerlo. Está usted hablando de la libertad, obviamente teniendo ya claro que si usted no reconoce derechos a otra especie que no sea la nuestra, y por eso digo que esto me recuerda mucho a todas las anteriores formas de discriminación, es decir, el esclavista pues no reconocía derechos al esclavo, el misógino no reconoce derechos a la mujer, pues quien discrimina. Pero ahí son por de humanos especie, a humanos. Ahí está usted está equiparando al animal con el humano. Y es que una cosa es la discriminación, y mira que yo soy borrego, de apellido. Pero aquí el tema es que no podemos estar hablando de lo mismo. No podemos estar hablando de derechos entre humanos, de derechos entre animales y humanos. Tenemos obligaciones con los animales, pero los animales no tienen derechos por sí mismos. Y además no pueden tener derechos parejos. Si usted le da el derecho de vivir al leopardo, pues entonces no le puede dar el derecho de vivir a la gacela. A ver. ¿Ha estudiado usted algo sobre derechos de los animales? ¿Tiene idea lo de que he estudiado es que no existen. Lo que existe, hay una teoría americana, anglosajona, por supuesto, que es de donde viene todo el antitaurinismo, habla de la liberación de los animales. La liberación de los animales. ¿Lo leyó? Sí, claro, lo he leído y estoy en absoluto desacuerdo, porque significaría que la liberación de los animales significaría entonces que... Un minuto. La naturaleza se vuelve totalmente caótica y entonces otra vez Australia se va a invadir de conejos. Eso es lo que leyó usted. ¿De qué autor leyó Liberación Animal, perdón? Les digo, no recuerdo el nombre, porque es en inglés y como inglés. Lo anglosajón siempre es lo que está pesando mucho sobre esta corriente. Yo se lo digo, lo tengo en mis notas aquí, no lo tengo en este momento. Pero bien, Gustavo Larios. El inglés es australiano, es Peter Singer y no hablaba de eso. Gustavo Larios, para terminar, quedan unos cuantos segundos. Sí, bueno, simplemente concluiría que no podemos hablar de libertades o no podemos hablar tampoco de que no se puede prohibir cuando ni siquiera podemos entender lo que son los derechos de los animales. Yo creo que este ha sido uno de los problemas del mundo taurino, que se ha abrogado así un supuesto conocimiento sobre a quién le pertenecen los derechos y a quién no. Esto es un movimiento efectivamente de reconocimiento de la última forma de intolerancia propia de los países más atrasados, la discriminación por especie. Bien, tiene usted 4 minutos para su refutación en forma. Gustavo Larios. Muy bien. Bueno, solamente quisiera decir que precisamente el problema fundamental, porque nosotros consideramos que las nuevas generaciones están entendiendo esto, es porque ya no se puede creer necesariamente lo que nos decían los padres o los abuelos, en el sentido de que esto es arte, esto es cultura, esto es tradición. Las nuevas generaciones están acostumbradas a cuestionarse, a cuestionar. La objetividad es irrefutable. Yo no sé en qué parte de España o de Francia esté creciendo esto en los niveles que señala el señor Genaro. Lo que sí les puedo decir es que en mi patria, en México, las plazas de toros se encuentran vacías. Realmente tienen una participación cada vez menor, incluso hijos... Entonces, ¿por qué le preocupa tanto prohibirla? Perdón, estos minutos le corresponden a Gustavo Larios. La situación de las corridas de toros es una muestra de una resistencia especialmente de determinados sectores. La sociedad lo rechaza, tenemos las encuestas, la violencia que esto genera ya no es permisible en una sociedad, y más como la mexicana, como la colombiana, como los países que siguen manteniendo todas estas formas tan violentas de discriminación hacia los animales. Necesitamos, desde luego, ir atendiendo mucho más a todos estos efectos nocivos de las corridas. Si hay algo
absolutamente, y esto tenemos pruebas, no sustentable es la ganadería. No puede haber nada más antisustentable que la ganadería. Las corridas de toros no solo son una aberración desde el campo ético, no solo representan sufrimiento, no solo representan muerte, sino que además es un atentado a la salud. Quienes se comen una carne de un animal torturado, obviamente están comiendo toxinas, están ingiriendo un alimento sumamente nocivo para su salud. Ambientalmente, la ganadería genera en principio una destrucción de hábitats. Se cambia el uso del suelo de bosques y selvas para alimentar a un poco ganado que finalmente va a divertir a unos cuantos en un escenario de sangre, de muerte y con una percepción de la diversión o del arte demasiado cerrada que obviamente no va a ser reconocido por quienes aceptan a las bellas artes. Por algo, repito, es un arte que requiere de alcohol, es un arte que tiene fronteras cerradas y que cada vez se le cierran más. El propio México, 88% lo rechaza, tengo las pruebas. Genaro Borrego, cuenta usted con 6 minutos para la contrarréplica. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera, me lo permiten, volver al tema de los derechos de los animales. Y, en efecto, nosotros sostenemos que no tienen derechos, pero lo quiero volver a subrayar. Los humanos sí tenemos obligaciones para con ellos. Y estas obligaciones, pues, son, como ya lo dije, relativas. Son obligaciones diferenciadas. Y estas obligaciones las tenemos para precisamente relacionarnos racionalmente con los animales. Hay animales domésticos, hay animales de compañía, hay animales salvajes, y no podemos relacionarnos igual. Es relativo a la relación que hay con ellos. Por eso, estos derechos que implican siempre igualdad de derechos no pueden ser iguales para todos los animales. La noción de derechos de los animales es contradictoria porque, como ya lo mencioné, el derecho del lobo a vivir implica quitarle el derecho a vivir al cordero. Y la noción de derechos subjetivos supone una autoridad neutra. Y la autoridad neutra no existe en el mundo animal, es el hombre. Y el hombre, por lo tanto, tiene estos deberes relativos. Y uno de ellos, en el caso del toro bravo, es respetar la naturaleza brava del toro bravo. Ahora, yo creo que los argumentos no son válidos de los detractores de las corridas de toros, porque no es una tortura, ni es una crueldad. Nadie va a los toros a gozar o a obtener un beneficio con un supuesto sufrimiento. No, ni los aficionados ni los toreros son crueles ni son sádicos. No es el objetivo hacer sufrir al animal. Nadie obtiene un premio por ver quién lo hizo sufrir más al toro. No, vamos a que el toro tenga la posibilidad de emplear a fondo su propia naturaleza, que esto sea en público, que sea admirado, tiene un nombre desde que nació, tiene una identidad, se le aplaude, se le reconoce, las ganaderías están colgadas, las cabezas de los toros admirados y respetados. Y hablando de ganaderías, he vivido en muchas y conozco muchas de ellas en México y en España, y estoy absolutamente convencido que son verdaderos espacios de preservación ecológica. No acepto el argumento de que es antiecológico. Es absolutamente ecológica la preservación de las corridas de toros. El toro, o el animal, cuando sufre, huye, y el toro no huye. Hay un estudio del doctor Juan Carlos Hillera del Portal, director de Fisiología Animal de la Universidad Complutense de Madrid, que lo tengo aquí a la disposición de quien lo quiera ver, que demuestra claramente que ha hecho una investigación y hay una producción de hormonas, de cierto tipo de endorfinas en el toro, en donde se demuestra que el toro sufre más cuando se le transporta, y se le transporta a muchos animales, y yo no entiendo muy bien por qué no se
defiende más a los peces espada cuando los pescan en caña en el mar, o cuando a los cerdos cuando los transportan en un camión por las carreteras, pero van sobre el toro bravo, no sé. Pero este doctor Carlos Higuera del Portal demuestra que sufre más el toro cuando se le transporta que cuando está en la lidia. Hay un cortisol producido por el estrés que se disminuye en el curso de la pelea. Y hay reacciones hormonales únicas, una segregación de beta-endorfinas encargadas de bloquear el dolor. Este es un animal genéticamente dispuesto para el combate. Su naturaleza es combatir con un humano que lo mata de frente jugándose la vida. Lo que no se valdría es matarlo sin jugarse la vida, sin hacerlo de frente, sin la posibilidad de que en un trance el toro le quite la vida al hombre que libremente decide hacerlo. Un minuto. Está en verde. Sí, queda un minuto. Bueno, por último, yo quisiera pretender una conclusión que iba un poco en el sentido de mi intervención inicial respecto de las sensibilidades diferenciadas. Yo voy a las corridas de toros y admiro los toros bravos. Don Gustavo va a las corridas de toros, si es que va, que yo no creo, y sufre, porque le da compasión. A mí no me da compasión, a mí me da admiración y me da respeto cuando veo la bravura de un toro. Entonces, la conclusión es que, bueno, supongamos que de un plumazo se eliminaran las corridas de toros en México. ¿Qué perdemos? Independientemente del evidente pérdida económica y social de miles y miles de familias y de actividades que viven de esta actividad. Bueno, pues lo que perdemos es que ahora, pues entonces se reivindican cierto tipo de relación con los animales, y entonces todas las bestias de labor que han sido reemplazadas por artilugios y todas las bestias productoras de carne son progresivamente reemplazadas por máquinas de fabricar carne que no nos atrevemos a llamar animales. Esta es la naturaleza. ¿Qué rito pagano vamos a conservar en una sociedad que abandona progresivamente todas sus ceremonias? Para los que aman y la comprenden, la fiesta de toros es una forma de resistencia, y esto lo quiero subrayar por último, a todo lo que nuestra posmodernidad nos hace perder cada día más. Por eso, mejor vale quedarnos con tolerancia, con respeto y con libertad para hacer todo lo que no atente contra la dignidad humana. Muchas gracias, Genaro Borrego. Y la conclusión para la refutación final o la reafirmación del argumento original corresponde a Gustavo Larios. Para nosotros, el mundo taurino es un mundo absolutamente especulativo, sin bases científicas, así como se habla de derechos de los animales sin saber absolutamente nada de ellos, de este movimiento, de no hablar de un solo filósofo de ellos. Igualmente se asegura con la argumentación de un solo veterinario, en contra de muchos más, y yo también puedo hablar de pruebas, estoy acostumbrado a ello como abogado. Tengo en mis manos, y también lo pongo a consideración de los organizadores, no lo de un veterinario, sino las conclusiones de la Sociedad de Médicos Veterinarios de la Humanitaria Internacional, que son veterinarios del más alto prestigio, donde refutan desde diferentes campos del conocimiento científico el verdadero absurdo de decir que el toro no sufre. Yo también preguntaría, pues entonces el caballo tampoco sufre, y no sé cuántos animales más no sufran. Obviamente científicamente comprobado el sufrimiento de todos los animales, que tenemos un sistema nervioso central. Igual, puedo decir, en materia ambiental se habla y simplemente se insiste en que esto beneficia al ambiente, cuando científicamente está comprobado todo lo contrario. De hecho, la ganadería es el factor primordial del calentamiento global, y eso también está científicamente demostrado. En el campo hay muchísima especulación también en relación al derecho que tenemos. ¿Quién le dio al humano el derecho a decidir qué va a hacer con los demás? Por eso se parece tanto la argumentación a las otras formas de discriminación. Perfectamente podría decir un misógino, pues es que la mujer está hecha para que yo le pegue y para que me haga el quehacer, pero la trato muy bien. Igual en el caso de los animales no humanos. Simplemente, pues yo creo que no tiene derechos, ¿no? No tiene derechos. El tiempo ha concluido. Okay.
agradecemos muchísimo. El debate ha acabado. Recordemos que las democracias se construyen a partir del disenso, mucho más que a partir del acuerdo. Civilización a partir del disenso. Hemos sido testigos de un paso en ello. Se los agradecemos muchísimo. Al contrario, muchísimas gracias.